Buenas, ¿cómo va? ¿Hay alguien del otro lado de la pantalla? En breves arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de grupos de estudio en forma virtual. Ante esta situación que estamos viviendo como país, como mundo, en realidad, de aislamiento, volvemos a encontrar de forma virtual, como una solución alternativa a la crisis. En 5, cuando se empiece a sumar gente, vamos a estar arrancando ya. A las 4 arrancamos. ¿Se escucha bien? Hola, doctor Signoli. ¿Se escucha bien? Vayan poniendo hola en el grupo, en los comentarios, así yo sé quién está viendo y quién no está viendo. Si no, no sé quién está del otro lado. No se vale, juego en desventaja. Ustedes me están viendo a mí y yo no los estoy viendo a ustedes. ¿Se escucha bien? Fran, Pola, alguien que me pueda decir si se escucha bien o se escucha mal, o hablo más fuerte. Se escucha bien, genial. Hola Sandy querido, ¿cómo va? Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, a medida que se va sumando la gente, después vamos a ir avanzando en lo que es el contenido. Perfecto. Hola Silvina, es una clase de Derecho de los Contratos. La de ayer fue de obligaciones y hoy es de Derecho de los Contratos. Todos los martes a las 7 de la tarde vamos a estar acá, en forma virtual. No, con Sandra no, che, bueno, no sé, Sandra. No se le agarren con Sandra. Pero bueno, nada, ¿cómo lo está tratando la cuarentena? El aislamiento social, me imagino que estudiando mucho contratos. A ver, como todo civil, contratos es una materia larga y compleja, así que les recomiendo desde lo personal que la agarren con tiempo. Además, ahora hay que quedarse en casa, tomemos conciencia de eso, quedémonos, aprovechemos. Si no queremos estudiar, hagamos pintura, hagamos ejercicio afuera. Acá mi viejo armó un gimnasio interno, así que estamos toda la familia musculando ahí, de todo, rutina. Mantengámonos hacia algo y no estemos en crisis, que entre todos lo vamos a poder superar a esto. Pero bueno, por ahora vamos a hacer los grupos así, clases virtuales, como todos los grupos de estudio que hemos hecho a lo largo de todos los años que venimos dando los grupos, van a arrancar ahora y van a durar hasta que tengan que rendir en el doble llamado de junio-julio. ¿Sí? Todo el cuatrimestre. Lo vamos a hacer en forma virtual hasta que se normalice todo, sea cuando sea que se normalice, y lo vamos a empezar a hacer presencial, cuando se normalice todo. Obviamente, como siempre hicimos los grupos de estudio. Datos importantes antes de arrancar, que ya estamos a las 4. Avisos parroquiales para que estemos tratando. Cosas que me han estado preguntando durante la semana. El tema sobre las mesas examinadoras del turno de marzo. Esta mesa fue suspendida por resolución del decano en el consejo directivo. Entendemos la importancia de que esta mesa es un derecho de todos y todas los y las estudiantes, por eso de las distintas agrupaciones exigimos en ese mismo momento la reprogramación de este turno. Las autoridades se han comprometido a reprogramarla,
pero no se sabe para cuándo, porque no se sabe cuándo se va a normalizar esta situación. Así que aún no se tiene información sobre la reprogramación del turno de marzo, porque en teoría todo volvería a la normalidad el 31 de marzo, digamos. El plazo que puso el rector es hasta el 30 de marzo. Pero bueno, la situación no es la misma que hace una semana atrás ni 2 semanas atrás. Así que ese plazo es totalmente prorrogable, digamos, se puede prorrogar tranquilamente. Por lo que estamos a la expectativa de para cuándo se va a reprogramar el turno de marzo. Si bien hay un compromiso de las autoridades, hay que ver esa cuestión todavía. Perfecto. Y otra cosa es que pueden acceder a cualquier tipo de material a través de la Biblioteca Naranja. Ya varios, bueno, si están viendo contratos, ya alguien en algún momento les debe haber comentado de la Biblioteca Naranja. Es un blog en donde hay absolutamente todo tipo de información. Además de información sobre tu oficina, sobre formulario, cómo pedir una revisión de examen, hasta resumen, el libro, preguntas frecuentes, programas. De todo. Perfecto, esos eran los avisos parroquiales que les quería comentar. Así que bueno, en cuanto a esta materia, ya son las 4, ya puedo empezar a hablar de esta materia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, ¿sí? Por si se suma alguien más. Grupo de estudio de contratos. Contrato es una materia larga, compleja, como cualquier civil. Les recomiendo desde lo personal, agárrenla con tiempo. Intenten no aprobarla, sino que intenten aprenderla, que es lo que vamos a intentar hacer con Jay, con Sheila Adau. Ya ha hecho resúmenes de contratos, de muchos otros civiles, que también se va a sumar acá conmigo a dar los grupos de contratos. Con Jay lo que vamos a intentar es hacer que la entiendan a esta materia y que la aprendan con H, diría terrible, porque es una materia base, ¿sí? Además de lo importante y lo de compleja y larga que es. Si uno la agarra con tiempo y la entiende, se vuelve fácil y hasta linda, le diría incluso. A mí me gustó mucho. Está muy discutido esto, pero bueno, a mí me gustó. En cuanto al material, hay 2 cátedras, obviamente está la cátedra Hernández y la de Low. Yo, independientemente de cuál cátedra sean, les recomiendo el manual de Hernández, ¿sí? Creo que está muy bien explicado lo que es. También está, bueno, después está el resumen de Paula, que está hecho para la cátedra de Low, sirve igualmente para la cátedra de Hernández, solamente hay que agregarle algunas cosas. Pero bueno, me parece que la bibliografía principal para ambas cátedras es el manual de Hernández. Obviamente es muy costoso, está digitalizado en la Biblioteca Naranja, como les decía recién, así que lo pueden conseguir digitalizado ahí. Perfecto. Y en cuanto al examen, recomendación personal, esto es todo, todas son recomendaciones personales y no tengo la verdad de absolutamente nada, ¿no? Pero les recomiendo a la gente que esté en la cátedra de Hernández que haga los prácticos, que vaya a clase. En este caso no hay cursado, ¿no? Presencial, pero sí que haga los prácticos, que trabaje, que regularice esa materia y que opte por la opción de rendir oral. Se lo súper recomiendo a todos y a todas las que estén cursando en esa cátedra, y que le hagan caso a los ayudantes. Perfecto. Bueno, habiendo aclarado estas cuestiones, bien estos avisos parroquiales, no me quiero extender mucho más en todo esto, ¿sí? Y vamos adentrándonos en lo que es la materia. A ver, esto por ahí, lo que vamos a ver hoy son temas que están ahí en la descripción del grupo. Son temas que por ahí no lo suelen ver con mucho detenimiento en clase, porque hay muchos conceptos que ya los dan por aprendidos. Hay muchas cosas de privado parte general. Eh, Casi todo, en base a en relación a lo que es toda la primera parte de la materia. Y ahí se acuerdan de mí cuando yo les decía, todo lo que es la segunda parte, privado parte general o civil 1 para los del plan 2012, yo les dije, esto es todo
la segunda parte de Derecho Civil 1 de Derecho Privado Parte General es la primera parte de Derecho de los Contratos. Algunos me habrán dado bola, otros no tanto, otros me habrán dado cero de bolas, otros no habrán ido a los grupos de estudio. Pero bueno, la realidad es que ahora van a tener que ver toda la segunda parte de Privado Parte General, en esto que es la primera parte de contratos. Bien, esta materia está bien dos. Contratos parte general, contratos particulares, ¿sí? Los contratos parte especial. Ahora vamos a arrancar con la parte general. Primero y principal, quiero que ustedes tengan una noción de qué es el contrato, qué es un contrato, pero no quiero que se aprendan el concepto de memoria, quiero que lo entiendan, qué es un contrato, que se lo imaginen, que lo visualicen al contrato. ¿Cómo sería si yo les digo, les pregunto qué es un contrato? Ustedes lo primero que me tienen que decir, así en dos palabras, les pregunto, ¿qué es un contrato? Y ustedes me tienen que decir, acto jurídico, ¿sí? Lo primero que les tiene que salir es eso. Ahora, muy simple, el contrato es un acto jurídico, eso lo repiten de memoria. Pero tienen que saber qué es un acto jurídico, ¿sí? Por lo que lo primero que vamos a ver es a dónde se ubica el contrato en la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Digamos, decimos que el contrato es un acto jurídico, pero ¿qué es un acto jurídico? Y ahora lo vamos a ver. Esto es todo la segunda parte de derecho privado, parte general. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dado un cuadrito? Los que no fueron al grupo, lo vamos a intentar graficar acá, entre las manos. Después vamos a ir subiendo cuadros, igual para la clase que viene, esa es la idea. Ir subiendo cuadros y generando contenido para que vaya quedando acá. Así que vamos a subir este cuadrito que voy a intentar hacer yo ahora, con las manos. Tenemos el hecho, un hecho. ¿Qué es un hecho? Es lo primero que tenemos. Un hecho es un acontecimiento, ¿sí? Salí con el auto, controlar contra un poste, es un hecho, ¿sí? Ese hecho, ese acontecimiento, puede ser de dos formas. Y ahí empieza el cuadrito. El hecho puede ser humano o puede ser voluntario. Perfecto. Perdón, humano o natural. El hecho natural es justamente en donde el hombre no interviene, no hay una intervención del hombre en el hecho natural. Eh, por ejemplo, la lluvia o un huracán. Perfecto. Y por el otro lado, tenemos los hechos humanos, que es donde el hombre sí interviene, donde está la mano del hombre. Como por ejemplo matar a otro. ¿Sí? Son hechos que pueden ser humanos o naturales. Ahora, los hechos naturales quedan ahí, no nos interesan. Seguimos con los hechos humanos. Los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Allí otra clasificación. Perfecto. Tenemos los hechos, pueden ser naturales humanos, los hechos naturales quedan ahí, los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿Cuándo un hecho es voluntario? Un hecho es voluntario cuando reúne tres elementos: discernimiento, intención, libertad y otro elemento que es, en realidad son cuatro elementos, tres internos y uno externo. Los tres internos, discernimiento, intención y libertad, y el elemento externo es la manifestación de la voluntad. Para que un hecho sea voluntario debe tener estos elementos. ¿Qué pasa si le falta uno de estos elementos? Bueno, pasa a ser involuntario. Ahora, ¿qué quiere decir discernimiento, intención y libertad? El discernimiento justamente es el conocimiento de las consecuencias del obrar de uno. Conocer las consecuencias de lo que uno está haciendo. Saber distinguir lo bueno de lo malo, lo que está bien de lo que está mal. Y saber las consecuencias de lo que hago. Si yo agarro, pongo un revólver en la cabeza a mi hermana, cargo el arma y disparo, yo sé que la voy a matar y que matar está mal. Eso es tener discernimiento. Para que un hecho sea voluntario, lo primero que tenés que tener es discernimiento. Después tenés que tener intención. ¿Qué es la intención? Es querer hacerlo, conociendo que lo que voy a hacer está mal, conociendo que si le pongo un revólver en la cabeza, cargo y a gatillo la mato, querer hacerlo, tener la intención de hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos discernimiento e intención.
Y la libertad, obviamente, no tener ningún tipo de coacción externa que me obligue a llevar a cabo ese hecho. Esos son los tres elementos que tenemos que tener para que un acto hecho sea voluntario. Y además tenemos la manifestación de la voluntad. Puede ser expresa o tácita. Esta voluntad hay que manifestarla de alguna forma expresa o tácita. Puede ser en forma oral, escrita, por signos inequívocos, por la ejecución de un hecho material. Esto es aunque no les parezca, es una pregunta de examen. Esto es un tema que la mayoría lo pasa por arriba, que no lo lee, porque dice, bueno, esto ya lo había en privado parte general. A mí en el examen me tomaron esta pregunta a desarrollar. Sí, aunque no me parezca. Y yo dije, mira vos, me estudié tantos artículos y tantos artículos de la parte de derecho del contrato para que me pregunten cosas de privado parte general. Y sí, porque justamente es privado parte general. Es la base de todo. Así que nada, estudiense bien esto. Y lo importante es si el silencio, en esto de la manifestación de la voluntad, es si el silencio sirve o no sirve como manifestación de la voluntad. Si a ustedes le preguntan, ¿el silencio sirve como manifestación de la voluntad? Es decir, si yo me quedo musarela, ¿yo manifiesto algo o sería como que no estoy manifestando nada? O sería como que me niego o acepto las cosas. ¿O qué pasa? Bueno, en principio el silencio no sirve como manifestación de la voluntad. ¿Sí? Eso es el principio, la regla general. Pero como siempre en el derecho, hay una excepción, hay un pero. Salvo, hay un salvo. Bueno, acá hay un salvo. El silencio no sirve como manifestación de la voluntad, salvo en 4 ocasiones. Cuando existe un deber legal de expedirse, ¿sí? Es decir, cuando la ley te obligue a que vos te expidas, a que vos digas algo. Si vos nada decís, te quedás en silencio, bueno, ahí el silencio sirve como manifestación de la voluntad. Cuando, por acuerdo entre partes, es el otro caso, en el que el silencio sirve como manifestación de la voluntad, que las partes acuerden que el silencio va a tener algún determinado valor, ¿sí? El otro caso es que resulte de los usos y costumbres, ¿sí? Y el otro caso es que exista una relación entre las declaraciones precedentes, las declaraciones anteriores y el silencio actual. Esto es un ejemplo que daba siempre una docente que nos decía, por ahí el último caso es el más difícil de entender, que es, yo siempre doy el ejemplo del kiosco, que da una docente. Yo tengo un kiosco, viene el proveedor de gaseosas y me baja siempre 6 cajones de gaseosas. Y viene esta semana y me dice, mirá que aumentaron todas las botellas $1. Y yo le digo, bajalas igual. Y viene la semana siguiente y me dice, mirá que aumentaron todas las botellas $1, bajalas igual. Y viene la semana que viene y así. Y aumentaron $1, yo le digo, bajala igual, y así. Y un día viene, yo no estoy, y las baja igual, ¿sí? Relación entre las declaraciones precedentes y el silencio de ese momento actual. ¿Se entendió esto? Entonces, rebobino. Dijimos que están los hechos, que estos hechos pueden ser humanos o pueden ser naturales. Los naturales no interviene el hombre, los humanos sí interviene el hombre. Esos hechos, los naturales no nos interesan más, nos seguimos con los hechos humanos. Esos hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿Sí? Los voluntarios tienen estos 4 elementos: discernimiento, intención, libertad y manifestación de la voluntad. Si falta alguno de estos elementos, porque puede tener algún vicio, ¿se acuerdan de los vicios? ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? El dolo, el error, ¿se acuerdan? Y la violencia. Estos vicios van a afectar estos elementos. Y si los vicios afectan uno de estos elementos, el acto se vuelve involuntario. Perfecto. Hasta ahí venimos bien con la clasificación, después lo voy a hacer en un cuadrito, esto así le queda bien claro. Estamos en el hecho, que puede ser humano. Ese hecho humano puede ser voluntario o involuntario. Ahora, ese hecho humano voluntario, a su vez puede ser lícito o ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Que esté conforme al ordenamiento jurídico o que esté prohibido por el ordenamiento jurídico. ¿Sí?
lícito que esté conforme al ordenamiento jurídico, ilícito está prohibido por el ordenamiento jurídico. Bien, ahora ese hecho humano, voluntario, lícito, se divide a su vez en dos, en simple actos lícitos o en actos jurídicos. ¿Sí? Y acá, dentro de los actos jurídicos, se encuentra el contrato. ¿Por qué? Porque justamente lo primero que dije, el contrato es un acto jurídico. Pero bueno, ahora entendemos lo que es un acto jurídico y no decimos acto jurídico por decir. Entonces yo te pregunto, ¿qué es el acto jurídico? Voy a agarrar el cuadrito este que acabo de armarte yo, que después voy a pasar una foto. ¿Qué es un acto jurídico? Es un hecho, un acontecimiento que es humano, ¿sí? Porque interviene el hombre, es voluntario, porque se lleva a cabo con discernimiento, intención, libertad, y se puede manifestar la voluntad de forma expresa o tácita, ¿sí? Además de ser un hecho humano voluntario, lícito, porque está conforme al ordenamiento jurídico. Y tiene por finalidad inmediata producir efectos jurídicos. Que esa última parte es lo que lo diferencia del simple acto lícito. Y ahí tenemos la gran diferencia entre acto jurídico y simple acto lícito. El acto jurídico es el hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato, que los sujetos llevan a cabo con la finalidad inmediata de producir efectos jurídicos, que son la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Eso es lo que le diferencia del simple acto lícito. El simple acto lícito lo que hace es, el sujeto no lo lleva a cabo con la finalidad inmediata de producir esos efectos jurídicos, pero el ordenamiento jurídico le otorga esos efectos igualmente. Y le voy a dar un ejemplo que da una docente. También, ustedes se van a pescar, bueno, ahora ya no porque estamos en aislamiento social, pero por ejemplo, ponele de vacaciones, agarran, se van con amigos, amigas, amigues al río. Se van a tocar la guitarra y a tomar vino. Y llevan unas cañas como para decir que fueron a pescar, ¿viste? Para que los padres no los caguen a pedo. Llevan las cañas y estaban pescando y sacan un pescado, pero después la onda era devolverlo. Ese acto es un simple acto lícito, porque ustedes no fueron a pescar con la finalidad de producir efectos jurídicos, ¿sí? Para modificar, extinguir una relación o situación jurídica. No pescar esa finalidad. Pero el ordenamiento jurídico, a ese simple acto que ustedes realizaron sin la finalidad de producir efectos jurídicos, le va a otorgar un efecto jurídico igual. Y va a decir que ese pescado que vos sacaste, sobre ese pescado que vos sacaste, vos vas a tener un derecho real. ¿Sí? Vas a crear una relación jurídica entre vos y el pescado, un derecho real de dominio, va a pasar a ser de tu propiedad. ¿Me explico? Eso es un simple acto ilícito, distinto a un acto jurídico, que un acto jurídico uno lo lleva a cabo con la finalidad de producir un acto jurídico directamente, como por ejemplo el casamiento. Lleva a cabo para crear una relación jurídica, y vos lleva a cabo para extinguir una relación. ¿Se entendió hasta acá? Espero que sí. Qué feo que haya una respuesta, un ida y vuelta, pero bueno, son los medios que tenemos, porque encima hay delay en el video, entonces todo lo que ustedes escriben yo lo veo tarde. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, si le queda duda, lo dejan acá en un comentario o cuando termine el video me lo me mandan al privado, no hay problema. Yo se los explico mejor. Bien, entonces ahora que ya sabemos lo que es un acto jurídico, un hecho humano voluntario lícito, que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos, nosotros decimos que el contrato es un acto jurídico. Y vamos a ver el concepto que nos da el Código Civil y Comercial de lo que es el contrato. El código te dice que es aquel acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan la voluntad o el consentimiento de crear, regular, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. A ver, analicemos, lo que vamos a hacer ahora es analizar este concepto, ¿sí?
es importante que lo hagamos y de acá vamos a sacar ese concepto, no lo tienen que anotar porque está en el código. Es importante que lo podamos analizar porque de acá vamos a sacar las características que tiene el contrato. ¿Sí? Dijimos que es un acto jurídico, eso no hay duda. ¿Se acuerdan ustedes de las clasificaciones de los actos jurídicos? Los actos jurídicos se podían clasificar. Podían ser unilaterales, bilaterales, plurilaterales, de acuerdo a cuántas manifestaciones de voluntades existían. ¿Sí? Los actos jurídicos unilaterales, una sola voluntad. Testamento, por ejemplo. Jurídicos bilaterales, tiene que haber dos manifestaciones de la voluntad. Y plurilaterales puede haber más de dos manifestaciones de la voluntad. ¿Entiende? Muy bien. El acto jurídico, teniendo en cuenta este concepto que nos dice, es aquel acto mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento, ¿sí? Para crear, modificar, transferir, regular, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dos o más partes. ¿Qué nos dice esto? Que justamente estamos ante la primera característica del contrato es que es un acto jurídico bilateral o plurilateral, porque dice, manifiestan su consentimiento dos o más partes, ¿sí? Se requiere el consentimiento de dos o más personas para un contrato. Entonces es un acto bilateral o plurilateral. Pequeño detalle de esto. Fíjense, y a diferencia del código anterior, el código anterior decía personas. Ahora habla de partes. Ustedes tienen que diferenciar, y esto lo tienen que aprender desde ya, porque si no, no van a entender el resto, se van a trabar en lo que sigue de la materia, que es distinto persona a parte. La parte, cuando hablamos de parte, hablamos de interés, ¿sí? Un centro de interés. El contrato dice que tiene que haber dos o más partes, no dos o más personas. Personas puede haber 20, 30, 40, o puede haber simplemente dos. Pero lo que importa es que haya dos centros de interés o más centros de interés, que tienen que ser contrapuestos, que son las partes, ¿sí? Después, dentro de cada parte, va a haber una o varias personas, ¿sí? Las partes pueden estar compuestas por una o varias personas, vamos a ver. Pero lo que tiene que haber son dos o más partes, dos centros de interés que son contrapuestos. Por ejemplo, yo agarro, no sé, voy al vecino y le digo, che, loco, te vendo el auto, o te vendo, no sé, la computadora. ¿A cuánto? 10.000 pesos. Bien, acepto. Celebramos un contrato. Ahí, ¿qué onda eso? ¿Es un contrato? Hacemos un documento, ¿sí? Hay un acto jurídico, hay un hecho humano, voluntario, lícito. Sí, sí, nadie está, tenemos discernimiento, intención, libertad, toda la pavada. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay un acto jurídico en donde manifiestan su consentimiento dos o más partes? Sí, hay dos partes, dos centros de interés distintos. Un centro de interés soy yo y el otro es mi vecino. Hay un centro de interés que quiere comprar, que tiene el interés de comprar, y hay otro centro de interés, el interés de vender. ¿Se entiende? Y ese centro de intereses pueden estar compuestos por más. Poner la computadora puede ser mía, mi papá, mi mamá, y todos formamos parte de ese centro de interés. Y somos tres personas que formamos una misma parte, que es la parte vendedora. Me explico, no sé si me explico bien. Bien, y ahí tenemos un contrato. Esa es la primera característica. Es un acto jurídico bilateral. Después tenemos otra característica, ¿sí? Que es que el contrato también, perdón, los actos jurídicos se pueden clasificar según tengan o no tengan contenido patrimonial. Justamente el artículo dice, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento de crear, modificar, relaciones jurídicas patrimoniales. El contrato justamente es un acto jurídico patrimonial, ¿sí? Porque justamente es un acto jurídico que recae sobre derechos que se encuentran dentro del patrimonio. Por eso se dice que el contrato es un acto no personalísimo, porque no recae sobre derechos personalísimos, recae sobre derechos patrimoniales, sobre derechos que uno tiene en su patrimonio, ¿sí? Ya sean cosas,
sea lo que sea. Recae sobre bienes o derechos que están en su patrimonio. Habiendo dicho esto, pasamos a la última característica del contrato, que es un acto jurídico que se da solamente entre vivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se da entre vivos? ¿Se acuerdan que el acto jurídico se podía clasificar entre vivos o mortis causa? Bueno, mortis causa es que requiere que se muera una persona, la muerte del causante, para que se produzcan estos efectos. El acto jurídico es un acto jurídico entre vivos. No requiere la muerte del causante para que se produzcan sus efectos, sino su perfeccionamiento, simplemente. El perfeccionamiento del contrato, que se celebre el contrato. No requiere que se muera nadie. Por ejemplo, el testamento, un testamento no es un contrato, porque es un acto jurídico mortis causa, que produce su efecto a partir de la muerte. El contrato es un acto jurídico entre vivos. Por lo tanto, el testamento no es un contrato. Bien, espero que se haya entendido lo que es el contrato y las características del contrato. Si tienen alguna duda sobre este tema en particular, pueden hacer una pregunta ahora. Ya sé que llega con delay, pero bueno, pueden aprovechar para hacerlo, no hay ningún problema. Aprovechar que estoy tomando mate. Bueno, después hay otra cosa que es muy cortito esto, lo voy a pasar muy por arriba. Eh, no confundan lo que es el contrato con los actos unilaterales plurisubjetivos, ¿sí? Los actos unilaterales plurisubjetivos, la diferencia con el contrato es que son actos, como dicen, unilaterales, ¿sí? Son actos unilaterales, donde hay un solo centro de interés. Hay muchas personas, ¿sí? Hay muchas personas en ese centro de interés, pero hay un solo centro de interés. Por eso no son contratos. No sé si se explico hasta ahí. Por eso los actos unilaterales plurisubjetivos es unilateral porque hay un solo centro de interés, pero hay muchas personas dentro de esos centros de interés. Pero sigue siendo un acto unilateral, por eso no es un contrato. Bien. Y después vamos a ver, vieron que yo le dije que el contrato es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Vamos a ver que cuando veamos la clasificación más adelante de los contratos, hay una clasificación que te dice, bueno, los contratos se clasifican, los contratos, no los actos jurídicos, los contratos se clasifican. Los contratos son actos jurídicos bilaterales o plurilaterales. Los contratos se clasifican en unilaterales, bilaterales. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Si el pelado pelado, me tengo que acordar del pelo. Pero me dijo que el contrato es un acto jurídico bilateral o plurilateral. ¿Cómo puede ser que haya una clasificación de contrato que sea unilateral? Bueno, vamos a ver que no responde al mismo criterio con el que estamos hablando de cuántas manifestaciones de la voluntad. Responde a otros criterios. Eh, no es la misma clasificación, no quiere decir lo mismo acto jurídico unilateral que contrato unilateral. A eso es lo que voy. Así que quédense tranquilos con eso y no se confundan si ya llegaron a esa parte porque estuvieron leyendo en estos hermosos días de aislamiento social. Bien, avanzamos entonces. La diferencia también lo quiero diferenciar con los actos jurídicos bilaterales también, con otros actos jurídicos que también son bilaterales, como por ejemplo de la convención. La diferencia del contrato con la convención es que la convención es género directamente. El contrato es una especie dentro de ese género. La convención es más amplio. Exacto. El contrato puede ser bilateral o plurilateral. ¿Sí? Está perfecto. Acabo de leer tu duda. El contrato se diferencia de otros actos jurídicos bilaterales. ¿Sí? Como la convención. La convención también es un acto jurídico bilateral porque hay un acuerdo de voluntades, pero la diferencia es que en la convención puede haber o puede no haber contenido, puede tener o no contenido pecuniario. El contrato sí, tiene que haber sí o sí contenido pecuniario.
¿Se acuerdan? Tiene que ser para crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Sí? Perfecto. Después tenemos la diferencia con el pacto, contrato y pacto. El pacto son justamente cláusulas. Cada cláusula dentro de un contrato, ¿ustedes vieron alguna vez algún contrato? El contrato de ARRE tiene varias cláusulas. Hay algunas que tienen menos, otras que tienen más, depende del contrato, pero generalmente tienen varias cláusulas. Cada cláusula es un, eh, cada cláusula es un pacto, ¿sí? Esos son los pactos. ¿Se entendió esto? Y bueno, y después está la diferencia con los actos personalísimos, que es justamente lo que expliqué antes. El contrato, a diferencia de los actos personalísimos, tiene contenido económico. Recae sobre derechos patrimoniales, sobre derechos, acciones, sobre derechos que tiene sobre bienes, digamos, sobre la propiedad, sobre determinados bienes. El contrato recae sobre eso. El acto jurídico personalísimo recae justamente sobre derechos personalísimos. El ejemplo que se da siempre es, por ejemplo, una directiva médica anticipada de negarse a la transfusión de sangre. Ese acto jurídico no tiene ningún contenido patrimonial, no recae sobre ningún derecho que tenga contenido económico, no recae sobre los derechos que tenés en una empresa o los derechos que tenés sobre una casa, los derechos que tenés sobre tu auto. No, no, no. Recae sobre el derecho personalísimo. Entonces eso no tiene contenido económico. El contrato sí. Los actos jurídicos personalísimos y el contrato por el otro. Ahí está la gran diferencia. Bien, habiendo dicho esto, venimos bien con el tiempo. Yo venía a los santos piques. Eh, perfecto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda entre las diferencias? En esta que estamos viendo entre actos jurídicos bilaterales y unilaterales. No me eliminen las dudas, que yo después las veo. Si les queda alguna duda, avísenme. Incluso después me pueden mandar. Nos vamos a seguir encontrando todos los lunes por acá, por esta. Bueno, sigo. Si tienen duda, las dejan ahí. Avanzamos. ¿Qué pasa? Lo que voy a hablar ahora es de las distintas teorías o concepciones que hay sobre el contrato. Esta parte es media en volante, pero la suelen preguntar. Y esto es algo sobre todo para los que están cursando con Sandra, es algo que le da mucha importancia, es algo que van a ver. Perdón, todos los martes es verdad, perdón, no, le erré. No, le erré yo, es todos los martes a las 4, perdón, el aislamiento, viste, que me tiene medio. Todos los martes a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar acá. Martes a las 4, contratos. Los lunes a las 7, obligaciones. Bien. Les decía, las concepciones objetivas y subjetivas del contrato es algo importante que le va a dar para entender muchísimas otras cuestiones. A ver, ¿qué es esto de que hay concepciones objetivas del contrato y hay otras concepciones subjetivas? ¿Sí? Una concepción objetiva y otra concepción subjetiva. La concepción objetiva, estas son distintas teorías sobre cuándo hay contrato, cuándo estamos hablando de un contrato y cuándo no. La concepción objetiva te dice que hay contrato, ¿sí? O que el contrato es, o que hay contrato cuando hay un intercambio de bienes de patrimonio a otro. Recién ahí, digamos, en el caso hoy mío y de mi vecino, la concepción objetiva diría que recién va a haber contrato, va a haber obligaciones para las partes, cuando yo le entregue el auto y cuando, si no, me entregue el dinero. ¿Sí? Recién ahí va a haber contrato. Eso lo dice la concepción objetiva. O los que entienden que el contrato es justamente eso. Es un intercambio de bienes de un patrimonio en otro.
¿Quiénes son los que sostienen esta teoría de la concepción objetiva? Esto proviene de Roma, está en el Common Law. Los romanos justamente estudiaban bien la realidad, lo que pasaba en la realidad. Ellos te decían, a ver, hay contratos recién cuando una parte le da algo a la otra y la otra parte le da lo otro a la otra. ¿Me explico? Eh, Eso es la concepción objetiva. En la concepción objetiva importa solamente lo patrimonial, el cambio que hay en los patrimonios de uno a otro, ¿sí? Una vez que hay un cambio patrimonial, ahí hay contrato. El acuerdo de partes, que yo antes haya acordado con mi vecino, che, te doy el auto, sí, dale, y yo te doy tanta plata, buenísimo, perfecto. Eso es accesorio. El acuerdo no interesa, nos dice la concepción objetiva, el acuerdo de voluntades. No interesa. Recién, ahí no hay contrato. Cuando nosotros acordamos de palabra, que yo te voy a dar el auto, me va la plata, eso no importa. Lo que importa es el intercambio de bienes de un patrimonio a otro. Eso es lo que nos dice la concepción objetiva. Roma, cómo no. Por otro lado tenemos la concepción subjetiva, que por el contrario, la concepción objetiva nos dice hay contrato cuando existe un acuerdo de voluntades, ¿sí? Independientemente de si ya hubo o no un interés patrimonial, no importa lo patrimonial, acá lo fundamental, el eje, es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Es que yo le haya dicho, che, te vendo el auto, y me haya dicho, sí, que yo te lo compro, tanta plata, buenísimo, dale, eso es un acuerdo de voluntades. Y eso es lo único que importa. Eh, Eso para la concepción subjetiva, que es justamente el derecho continental, donde surge esta concepción, que después obviamente es expandida por el código francés, y obviamente nuestro derecho, nuestro código civil, adopta esta postura de la concepción del contrato, la concepción subjetiva, ¿sí? En donde el eje del contrato es el acuerdo de partes. Y esto se plasma justamente, ¿en dónde se ve plasmado esto? Expresamente en el concepto de contrato. ¿Qué es el contrato? Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento a crear, modificar, regular, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Sí? Entonces, nuestro código adopta una concepción subjetiva del contrato. Hoy en día las teorías que ya prácticamente no hay oposición a esta concepción subjetiva del contrato. Perfecto. Bueno, y otro temita más. Estamos bien, ¿no? De tiempo, recién se suman, son 40 minutos. Ayer estuvimos una horita con la gente de obligaciones. La idea es, perdón, yo sé que esta parte es densa, y más este medio a mí, viste, mucho no me convence porque no hay un ida y vuelta. No sé si ustedes entendieron, si no entendieron, pero bueno, después se van a sacar todas las dudas por privado conmigo. Pero bueno, con Shay, que no sé si todos estuvieron desde el principio, pero va a ser ella es ayudante y va a ser la que me dé una mano. Bueno, Miku Terani también es ayudante, también le pueden preguntar a ella. Pero con ellas dos vamos a ir también subiendo al Instagram de la agrupación acá cuadros para que puedan entender, sobre todo esto que expliqué en la primera parte, que es un cuadro que yo lo doy siempre en privado, parte general, pero para que lo tengan y lo entiendan porque es importante entender eso. Así que nada, quería decir eso. Bien. Por otro lado, ¿qué es? Bueno. Y lo que quiero que veamos ahora es, por último,
la constitucionalización del derecho privado y la relación del contrato con los derechos fundamentales. Esta es pregunta de examen, ¿sí? Esto que voy a explicar ahora. Me lo tomaron a desarrollar. A mí, sí. Yo rendí 2 veces contratos. 2 veces. En el primer llamado, que me bocharon. ¿Por qué? Porque me hicieron esta pregunta a desarrollar. Así que para el segundo llamado la estudié y en el segundo llamado me tomaron a desarrollar lo que les dije antes, que era declaración de la voluntad. Eh, el silencio como manifestación de la voluntad, la manifestación expresa o tácita. Bueno, a mí esta pregunta que voy a desarrollar ahora es justamente lo que me preguntaron en el primer llamado. Que es la constitucionalización del derecho privado. Tema de privado parte general. Y cómo se relaciona el contrato con los derechos fundamentales. Que es una pregunta que a mí cuando me lo preguntaron en el examen dije, ¿qué relación puede tener? Obviamente no había leído nada. ¿Qué relación puede tener los contratos con los derechos fundamentales que están en la Constitución? Bueno, si uno piensa 2 minutos fuerte, sale. A mí no me salió en ese momento, pero sí me escucharon. Pero bueno, acá estamos. Ahora dando grupo de estudio, mira cómo nos encuentra la vida. En primer lugar, la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué es de esto? Porque desde privado a parte general que estamos hablando de la constitucionalización del derecho privado. Es medio contradictorio. La constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué es contradictorio? ¿Por qué digo que es contradictorio o suena contradictorio? Porque uno cuando cuando hablamos de derecho en sentido objetivo, ¿no? Del derecho. Derecho en sentido objetivo. Hablamos del conjunto de normas que rigen en un momento, en un espacio, en un tiempo determinado, ¿sí? Y que regulan conductas. Perfecto. Que rigen el conjunto de normas que rigen, que nos regulan, que regulan nuestras conductas, que nos dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Ese es el derecho objetivo, ¿sí? Ahora, ese derecho que existe un libro así gigante que nos dicen todas las reglas de nuestra vida, ¿sí? Todo el derecho objetivo en un solo libro. Llévatelo por 100 pesos. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque el derecho se divide en ramas, ¿sí? Por esta cuestión y por distintas cuestiones metodológicas, didáctica y más, se divide en ramas. Entonces vos tenés el derecho objetivo que se divide en derecho privado y derecho público, ¿sí? Primera gran diferenciación. Derecho privado por un lado, derecho público por el otro. ¿A dónde están contenidas, si yo les digo, a dónde están contenidas por excelencia la mayor cantidad de normas de derecho público? ¿Ustedes qué me dicen? Escucho allá desde sus casas, me imagino que todos dijeron a coro Constitución Nacional. Perfecto, porque si dijeron eso es Constitución Nacional. Y si te digo por otro lado, está el derecho privado, ¿dónde están contenidas la mayor cantidad de normas de derecho privado? A coro, también estoy escuchando que todos gritan desde sus casas, Código Civil. Perfecto, muy bien, si dijeron eso está bien. Entonces tenemos la Constitución por un lado y el derecho privado por el otro. Entonces, y el Código Civil por el otro. Y acá nos dice la constitucionalización del derecho privado. ¿Cómo es esto? Si está dividido en ramas, estamos hablando de 2 ramas distintas. Bueno, es justamente eso la constitucionalización del derecho privado. Es el proceso por el cual se evidencia que existe un estrecho vínculo, un fuerte vínculo entre el derecho público y el derecho privado, entre la Constitución y el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Eso es el derecho, eso es la constitucionalización del derecho privado. ¿Sí? ¿A dónde se ve plasmado esta constitucionalización del derecho privado? Bueno, en el artículo 1, por ejemplo, del Código Civil y Comercial, que establece cuáles son las fuentes del código, te establece como fuentes del Código Comercial, estamos hablando de derecho privado, te establece que las normas del código están basadas en la Constitución, los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
¿Se entiende el vínculo que hay? Aunque sea derecho público y derecho privado, hay un estrecho vínculo. No se puede interpretar la otra. ¿Sí? A ver, los derechos que están en la Constitución, los derechos que tienen jerarquía constitucional, que son estos derechos fundamentales de los que estoy hablando, después, para tornarse operativos, es constitucional, para tornarse operativos necesitan otras normas inferiores, como por ejemplo leyes, como por ejemplo el Código Civil, para tornarse operativos, ¿sí? Entonces, ambas necesitan de la otra, ¿sí? A esto es a lo que quería llegar. Esa es la constitucionalización del derecho privado. Un proceso por el cual se evidencia que hay un vínculo entre la Constitución y el Código Civil. El Código Civil toma como base los principios constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Y es así como llegamos a la pregunta que me hice yo en el examen. Ahora, ¿qué tiene que ver el contrato o los contratos o el derecho de los contratos, que son normas totalmente del contrato, de lo que yo, digamos, le compro la guitarra a mi vecino? ¿Me explico? Le compro la guitarra a mi vecino. ¿Qué tiene que ver los derechos fundamentales que tiene jerarquía constitucional con que yo le compre la guitarra a mi vecino? Si el derecho de los contratos es un derecho totalmente autónomo, privado. Bueno, justamente tiene que ver porque incluso el derecho contractual es totalmente patrimonialista. Tiene que ver porque el contrato es justamente aquella herramienta por la que nosotros ejercemos todos esos derechos fundamentales, ¿sí? Es el contrato esa herramienta, la mayor herramienta por la cual nosotros ejercemos esos derechos. Por eso no es que está desconectado, están los derechos fundamentales por el otro, que tiene jerarquía constitucional, y el Código Civil. Bueno, y la pregunta de examen es esa. La pregunta de examen es como, ¿qué pasa con la constitucionalización del derecho privado? Háblame de el contrato y el consumo, y la protección del consumidor, y los contratos y medio ambiente. Así que justamente lo que quiero ver ahora es justamente la relación de los contratos con estos dos derechos fundamentales que tienen jerarquía constitucional, como es el derecho al ambiente y la protección a los consumidores. Ambos derechos en el artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional. Y ya con esto vamos a ir cerrando. Me siguieron hasta acá, todo ok, no hubo ningún inconveniente. También el artículo 14, perfecto, Orne. Tenés razón. ¿Por qué? Incluso creo que Hernández lo dice muy bien en su libro. A ver, la mayor relación que siempre tuvo el derecho de los contratos con los derechos fundamentales es el artículo 14, porque es el derecho al trabajo, ¿sí? Y los contratos, justamente, es la mayor herramienta mediante la cual se ejerce, todos los contratos de trabajo, digamos, es la mayor herramienta mediante la cual se ejerce ese derecho al trabajo, que está justamente consagrado en la Constitución Nacional. Está perfecto en citar eso, si le llegan a preguntar, muy bien, Orne. Justamente Hernández dice que hay que hacer un análisis más exhaustivo, y que también el contrato no solamente se vincula con los derechos fundamentales por el derecho al trabajo, o también el derecho a la propiedad privada, el derecho a una vivienda digna, sino que también se vincula con los derechos fundamentales al hablar de, por ejemplo, contrato de consumo, contrato y ambiente y demás. Exactamente, la protección del consumidor. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces lo que es estos dos puntos que quería que veamos. Uno es
el contrato y la protección a los consumidores y usuarios y el contrato y ambiente. En cuanto al contrato y la protección al consumidor, ahora la protección al consumidor en la Constitución Nacional está regulada en el artículo 42, si no le erro, siempre erro entre el 41 y el 42. Es en el artículo 42, sí, sí. En el artículo 42 están regulados, ¿sí? ¿Y de qué funciona esta norma? Justamente como le decía antes, este artículo 42 funciona como base, ¿sí? Para que después determinadas normas inferiores, leyes especiales, como ahora está la Ley de Defensa del Consumidor, normas del Código Civil y Comercial, puedan regular y operativizar estas cuestiones, ¿sí? Constitucional 1, lo ven en Constitucional 1. Están las normas contenidas en la Constitución que después necesitan normas operativas, ¿sí? Inferiores. Justamente de esto sirve el artículo 42 de la Constitución Nacional, para que después normas inferiores, como la Ley de Defensa del Consumidor, normas del Código, puedan operativizar y la tomen como base, tomando como base el artículo. Excelente. ¿Qué es lo que establece el artículo 42? Dos cuestiones muy importantes, ¿sí? Por uno, re peronista, ahí, recá. Por uno, vamos a tener a la imposición que le hace a las autoridades, le impone a las autoridades el deber de proveer protección a los consumidores, ¿sí? Y además educar al consumo, a proveer educación, ¿no? Al consumo. Y por otro lado, eso se impone a las autoridades, y por otro lado le da la posibilidad, la facultad, el poder a los consumidores y usuarios también, pues lo van a ver bien, a todo esto lo van a ver muy bien en lo que es la materia de derecho consumidor, de los consumidores, que está muy, muy buena. Van a ver todo esto en profundidad, la verdad que está muy bueno. Está muy bueno que lo hayan desglosado, también esto totalmente personal, apreciación personal mía, que la hayan desdoblado con lo que era derecho de los contratos, era una materia aparte. Eh, Interesante, una materia muy interesante para estudiar y para aprender con H. Bien, ¿en qué estaba? Me perdí. Y por otro lado, por un lado le impone a las autoridades esos deberes y por otro lado le otorga a los usuarios y consumidores la posibilidad de reclamar de quién y qué, bueno, de reclamar ante los particulares que participen en el mercado, McDonald's, Burger King, Coca-Cola, le quieren poner, se les puse ejemplos de monopolios, eh, de reclamar que justamente la protección a sus derechos patrimoniales, tanto patrimoniales como personales, ¿sí? Eh, a la hora de negociar sobre un contrato determinado. Le otorga esa posibilidad a los usuarios como a los consumidores para ir a reclamar. Decirle, mirá, flaco, te está yendo de mambo con esto, me pasó esto, esto y eso es lo que establece la Constitución. Y después, obviamente, las normas inferiores, como las leyes y el Código Civil, irán a regular más en profundidad estas cuestiones. Bien, eso es en cuanto a la protección al consumidor. Como bien dice el gaucho, exactamente. Y por otro lado, perdón, va a tener la relación de contrato y el ambiente. Que está, todo lo que es el derecho al ambiente, está en un artículo más abajo, que es el artículo 41. Perdón, estoy con los pelos así. Pasa que me agarró la cuarentena sin haber ido al peluquero y ahora estoy así. Pero bueno, para la semana que viene ya podría aprender a cortarme el pelo solo. O si no, voy a tener que salir con gorra en los videos. Esto es así. El
el ambiente, bueno, está regulado en el artículo 41, esto. ¿Qué tiene que ver el contrato con el ambiente, con el derecho a un ambiente sano? ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, es así. Los contratos tienen una autonomía individual. Eh, ¿Cómo sería esto? Obvio, es decir, en el contrato hay una autonomía eh, privada, ¿no? O sea, yo arreglo, como le decía, yo arreglo con mi vecino que le voy a vender el auto, esto, lo otro, por cuánta plata, eh, quién va a pagar esto, quién va a pagar el registro, bla, bla, bla. Es algo privado, pero justamente esa autonomía privada de las partes tiene límites. Ese límite a la autonomía privada de las partes justamente es el daño o, o son los derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? Esos derechos de incidencia colectiva, por ejemplo, es el derecho al ambiente. ¿Sí? O sea, que ese límite de la autonomía de la autonomía privada de las partes al momento de celebrar un contrato, ese límite va a estar marcado por el derecho al ambiente o el daño al derecho al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a poder hacer lo que vos quieras en un contrato con tu vecino, siempre y cuando no afecte al ambiente. ¿Sí? El límite de esa autonomía privada es el daño a los derechos de incidencia colectiva, como por ejemplo el derecho al ambiente. Ahora, bien, ¿qué es lo que establece y cuál sería este derecho al ambiente? Está establecido en el artículo 41, nada que no hayan visto en constitucional, en derecho humano. Bueno, sí, en derecho humano, ustedes ya tienen que haber visto derecho humano. Luisina, no, perdón, Luis. Eh, Esto está, no sé de qué estaba hablando. Si estaba hablando de la protección al consumidor, está en el artículo 42. Y el derecho al ambiente está en el 41. Sí, en el 41. Bien, de esto estaba hablando. ¿Qué es lo que establece este artículo? Justamente que nada que no hayan visto en otra materia, todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, ¿sí? En donde se puedan desarrollar actividades productivas, y esto es lo más interesante, para satisfacer necesidades presentes, ¿sí? Sin afectar a generaciones futuras, ¿sí? Y establece también, obviamente, el deber de preservarlo, conservarlo. ¿Se entiende esto? Eso es un poco y esa es y lo más interesante y que me interesa que entiendan es la vinculación, cómo se vincula el contrato con esto, que parece algo tan, esto el contrato, algo tan de las partes, que no tiene nada que ver con el medio ambiente. ¿Y cómo sería un caso de esto? Por ejemplo, no sé, un contrato de una papel con la municipalidad que le habilita a tirar residuos en el río Paraná. ¿Sí? Bueno, eso justamente, sí, está bien, autonomía de la voluntad, autonomía privada. Me explico, que cada parte puede contratar lo que quiere, sí, bueno, tiene un límite, el medio ambiente, está tirando residuos en un río y es perjudicial para el ambiente. Perfecto, listo, entonces ahí va a intervenir el Estado. Muy bien, y eso es lo último que vamos a ver hoy, que ya me fui un poquito de tiempo, ya van 1 hora y 5, pero bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan pueden dejarla acá en los comentarios o me pueden escribir al privado. Este video va a quedar acá, o todos los videos que vamos a hacer mientras hagamos clases virtuales van a quedar acá en el Facebook de la agrupación. Entren al perfil por si tienen algún amigo que no lo pudo ver, díganle que entren, que va a quedar acá al vivo. Así que nada, espero que haya servido, sigan leyendo, pregunten. En estos días seguramente vamos a estar haciendo píldoras, que son videos cortitos de otras materias, y la vamos a estar subiendo, igual vamos a estar en nuestras redes sociales.
Así que nada, espero que les haya servido. Sigan metiéndole. Cualquier duda, sé que tienen evaluaciones que les están mandando para hacer autoevaluaciones, sobre todo en la cátedra de, de Hernández. Así que si tienen alguna duda con eso, alguna pregunta que no hayan podido responder, o no saben por qué se la pusieron que estaba mal, nos pueden hablar a mí, a Miku, a Jay, a cualquiera que vamos a estar a disposición. Más en este tiempo que no tenemos un lugar de encuentro porque la facu está cerrada y estamos todos en aislamiento, y que es lo que tenemos que respetar, obviamente. Así que nada, estamos en contacto por las redes para cualquier duda. Gracias por escuchar y nos estamos viendo el martes que viene. Nos vemos.